se chifló. No, Germán no se chifló, Dios se chifló. Dios es el culpable de que pasen muchas cosas raras en la vida. Y si usted quiere poner un título al mensaje de hoy es Dios se chifló. Y yo quiero que me acompañe rápidamente Éxodo capítulo 5 verso 1 y se va a dar cuenta que Dios va a ver. Éxodo 5:1. Lea conmigo, dice, mire lo que dice. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Ojo, ¿quién es el que está diciendo? Jehová, el Dios de Israel, dice así. Mire lo que dice. Deja ir a mi pueblo. ¿Está chiflado o no está chiflado Dios? ¿Cómo que celebrar fiesta en el desierto? ¿Será posible celebrar fiesta en un desierto? ¿Cuántos quieren celebrar en un desierto? Ojo con esos amenes. Que Dios se tome en serio lo que tú y yo le decimos. Ahora, ¿qué es un desierto? ¿Qué es un desierto? Tenemos una asociación a los desiertos con cosas malas, con cosas negativas, pero aquí me doy cuenta que el pensamiento de Dios acerca de los desiertos difiere bastante al de nosotros. Ahora, pensando en esto, desde esta mañana que me levanté un poquito más temprano de lo normal, Dios me retumbaba en el corazón y me recordaba que los desiertos son un lugar de entrenamiento, que todos los desiertos vienen de Dios. Entonces yo entré en un conflicto porque yo siempre pensaba que los desiertos eran malos, porque están asociados a problemas, están asociados a dolor, estaban asociados a circunstancias. Y el Señor me dijo, no, Germán, lo que pasa es que lo que tú piensas que es desierto no es. Porque a veces estamos en una prueba financiera y entonces es que estoy pasando por un desierto. A veces estamos pasando un proceso de enfermedad y entonces decimos es que estoy pasando por un desierto. Estamos pasando en una crisis emocional, en una crisis matrimonial y entonces decimos es que estamos pasando por un desierto. Y Dios me dijo no. Si estás pasando pruebas financieras la mayoría de las veces es porque tú has tomado malas decisiones. Si estás pasando crisis en tu salud, la mayoría de las veces es que tú no te has cuidado, no has hecho ejercicio, no has comido bien, no te has alimentado, no has procurado estar saludable. Pero me echan la culpa a mí. A veces las crisis matrimoniales decimos que es desierto, pero el Señor me decía, no, lo que pasa es que tú eres orgulloso. Lo que pasa es que tú no te callas cuando te tienes que callar. Lo que pasa es que tú no estimas a tu esposa superior a ti, entonces es por eso que tienes problemas. No lo llames desierto, porque eso no es desierto. Y me recordé que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Y ahora que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, yo necesito que vayas al desierto a celebrar. Tu mejor alabanza, nuestra mejor alabanza, tiene que provenir en el desierto. Pero ¿qué decimos cuando estamos en los desiertos? ¿Alabamos? ¿O más bien nos quejamos? Más bien lloramos, más bien parece un funeral. Pero Dios dice que el desierto es una oportunidad para hacer fiesta. Una oportunidad para hacer fiesta. Ahora, mire lo que dice Éxodo capítulo 10 y verso 1. Y si Dios con este estaba chiflado, ahora mire este. Jehová, otra vez, ¿quién dice? Dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón nuevamente. Porque yo, ¿quién? ¿Qué hizo Jehová? ¿Para qué? No dice Señor. Porque uno no diría,
es que es el diablo el que endurece el corazón del faraón. Es que el diablo endureció el corazón de Maduro para que Venezuela estuviera en crisis. Es que el diablo es el que se le metió a Duque para que tomara esas decisiones. El diablo se le metió a Obama, el diablo se le metió a Trump. No, no siempre es el diablo. Es que a veces Dios nos lleva al desierto y permite ciertas situaciones en nuestra vida para que veamos algo. Y si me vuelven a poner el versículo bien importante, y son las señales. A veces nosotros no vemos las señales porque estamos mirando a otro lado. Esto es cuestión de perspectiva, esto es cuestión de dónde ponemos la mirada. Porque Dios quiere que estemos en el desierto para que miremos a donde tenemos que mirar. Pero a veces estamos metidos en el desierto y estamos despreocupados por las cuentas, por los problemas, por las chicharrones, y Dios quiere que pongamos la mirada en otro lugar. Y esa es la razón por la cual Dios permite los desiertos, porque Dios quiere que tú y yo cambiemos nuestra manera de ver las cosas, para verlas como las ve Dios. Y en esta mañana yo quiero compartirte 5 principios o 5 verdades que se necesitan, que de parte de Dios son necesarias para que atravesemos los desiertos. Claro, los desiertos son dolorosos, porque cuando Dios lleva a Jesús al desierto, lo llevó sin agua y lo llevó sin comida. O sea, los desiertos sí son sinónimos de dolor. Lo que pasa es que estamos en una sociedad y estamos en un tiempo, en una generación que todo el tiempo le estamos huyendo al dolor y percibimos el dolor como malo. Percibimos que el dolor viene de parte del diablo. Pero no sé si usted se ha dado cuenta que para que tú y yo estuviéramos en este mundo, en esta tierra, alguien tuvo que padecer dolores. Que para alcanzar el éxito y alcanzar las cosas buenas de la vida hay que sudarla, y eso duele. Las cosas buenas implican dolor, pero le estamos enseñando a nuestros niños, a las próximas generaciones, a que no sientan dolor. No, es que mis hijos no van a pasar lo que yo viví. Vemos que nuestros hijos están tristes. Papito, no llore, no llore. ¿Qué necesita, papito? Pero no llore, no llore, no llore. Eso pasa más con los abuelos, ¿verdad? Ningún abuelo quiere que su nieto llore, pero sabe que llorar es bueno. A veces ahorita que mi suegra menos mal se subió, puedo hablar en confianza, pero a veces, claro, y los abuelos son abuelos. Pero yo siempre he tenido ese conflicto, pues porque nosotros estamos en proceso de educación, de crianza, y obviamente que los primeros opositores a la varita son los abuelos. Sufren con el pao. Pero ¿cómo le va a pegar al niño? ¿Pero cómo lo va a maltratar? Y como dice mi mamá, es una sacudidita de polvo. Pero que lo que pasa es que mi mamá nos sacudía el polvo con la correa, y duro. ¿Cuántos fueron sacudidos el polvo con el cable de la plancha? ¿Alguna vez? Y los sacudí, sí, a varios. Y no estamos traumatizados, sino una vez. Y nosotros le damos con la varita, unas palmaditas, unas nalgaditas. De verdad que es sacudida de polvo. Dios lo sabe, Dios no me deja mentir. Y mi suegro se voltea y dice: me le reventó las venas al niño. Porque así son los abuelos. Pero estamos en una generación donde queremos evitar el dolor a toda costa y hacer lo que sea. Y entonces ahí es cuando empiezan a cumplirse esos dichos, esas situaciones que dice: uno aprende a ser papá cuando se vuelve abuelo y aprende a ser hijo cuando se vuelve papá, ¿verdad? Entonces mi mamá mira a mi papá. Mi papá fue una persona que durante su vida profesional casi todo el tiempo estuvo afuera, así que nosotros realmente no compartimos mucho tiempo, porque mi papi trabajaba en el sector petrolero y trabajaba 21 días por 7, así que yo veía a mi papá una vez al mes, y él normalmente estaba cansado, y pues cuando uno trabaja así, yo también trabajé así en esa misma manera, y uno lo que quiere es estar descansando, lo que quiere. Así que yo no fui ese
ese hijo que jugó mucho fútbol con su papá, no fui de esos hijos que pasaron mucho tiempo haciendo cosas con su papá. Y ahora que mi papá tiene nietos, entonces dice, sí lo ve ahí en cuatro patas. ¿Cuándo lo hizo usted con sus hijos? Pero ahí en cuatro patas. Y de verdad mi papá se tira al suelo con sus nietos, se los carga a los hombros, juega, hacen cosas que increíblemente no las hizo antes. Pero volviendo al tema del dolor, los dolores son necesarios en la vida, son importantes. Así que si tú quieres que Dios haga un cambio en ti, te aseguro que no va a dejar de implicar dolor en tu vida. Cuando yo estaba en el gimnasio hace unos años, nunca se me va a olvidar la frase que estaba enfrente de los espejos: sin dolor no hay resultados. No pain, no gain. Sin dolor no hay resultados. Y si tú quieres que algo cambie en tu vida, pues te va a implicar esfuerzo, sacrificio y mucho dolor, que en varias ocasiones proviene de Dios, no del diablo, porque Dios quiere hacer un cambio en tu vida. Pero quiero rápidamente compartir 5 verdades para el desierto. Y la primera verdad es la siguiente, son pensamientos. Y dice: si tus aflicciones no te hacen clamar, entonces la prueba permanecerá o no desaparecerá. Y una de las razones por las cuales Dios nos mete al desierto es porque Dios quiere que clamemos. Dios quiere que lo busquemos. Dios quiere que nuestro corazón se incline a Él más que a las circunstancias, porque el clamor está dirigido a Dios. Lo que pasa es que a veces cuando nosotros estamos en el desierto, no solo el corazón de Faraón es el que se endurece, sino es nuestro propio corazón el que se endurece. Hay personas que cuando tienen un problema matrimonial se ponen más duros todavía. Y en vez de hacer que su corazón cambie, entonces se ponen más tercos y dicen, no. Están pasando una crisis económica y dicen, pues, no. Y la pregunta para ti es: ¿qué están produciendo los desiertos? Porque encontré una frase, una definición de lo que es clamor, y me pareció muy interesante, porque uno diría, clamar es pedir a voz en cuello, con toda la necesidad. Pero me puse a buscar la etimología de esta palabra y encontré algunas cosas bien interesantes. Esto lo voy a leer, abro comillas, lo leo literal de lo que encontré. Y dice: clamor es un término que se utiliza en una zona de Huesca, con H, en España, perteneciente a la comunidad autónoma de Aragón, para referirse a todo aquel arroyo que se encuentra en la tierra y que se ha formado a partir de virulentas y fuertes lluvias. ¿Qué ha formado el desierto en ti? ¿Qué han formado las lluvias? ¿Qué han formado las tormentas alrededor tuyo? ¿Ha formado más dureza? ¿Ha formado más terquedad? ¿Ha generado más problemas? ¿O por el contrario, ha hecho que tu corazón cambie? Es la razón por la cual Dios tiene que llevar a Moisés al desierto, para prepararlo a cumplir el propósito que él tenía. Y durante 40 años Dios lo envió al desierto a cuidar las ovejas de su suegro. Esa fue la escuela de Dios para Moisés, porque Dios tenía que tratar el orgullo de Moisés, Dios tenía que tratar el carácter, el genio de Moisés. Y qué mejor manera de tratar el carácter de una persona si no es con ovejas. ¿Cuántos tienen ovejas a su alrededor? También le quiero regalar un principio. Si tú quieres llegar a reinar, Dios siempre se provee de un rey que esté pastoreando ovejas, como David. David estaba pastoreando ovejas cuando fue llamado para ser ungido por Samuel. Y Dios utiliza el desierto, Dios utiliza las ovejas, Dios utiliza las circunstancias para tratar nuestro carácter. Y Dios está buscando que nuestro corazón sea blandito. ¿No se acuerdan antes cómo ablandaban la carne? Que hay un martillo y con unas
pullitas y cogían la carne y a veces nuestro corazón está tan duro que para ese sancocho Dios primero tiene que pasarnos por... Claro, el sancocho es rico, pero Dios necesita carne blanda. Y por eso quiere que clamemos, porque Dios quiere, antes que nosotros estemos diciendo cosas, es que se formen cosas en nuestro corazón. Porque a veces decimos cosas pero sentimos otras. Y Dios necesita formar corazones orientados a Él. Pensamiento número 2. Fíjate de las señales que Dios pone en el desierto. Siempre en todo desierto Dios va a poner señales. El tema es que tenemos que percibirlas. El tema es que tenemos que estar atentos a las señales. Yo siempre he dicho que Dios tiene un lado femenino. Dios a veces actúa como una dama. Le pone unos señales para que uno las coja. ¿Sí? Yo siempre cuento esto porque las mujeres a veces no, en el tema de la comunicación, no le hablan a uno directo, sino le hablan es con señales. ¿No le ha pasado? No sé si solo me pasa a mí, pero un día yo iba con mi esposa, íbamos para donde mi suegro Zacota, y uno pasando ahí por la Conejera, no sé si usted se ha dado cuenta que ahí se paran unos puesticos de mazorca. A mi esposa le encantan las mazorcas. Y entonces un día salimos de la iglesia, íbamos para allá y no habíamos desayunado y estábamos con hambre. Pero yo dije, no, pues llegamos a Cota. Mientras llegamos a Cota allá. Y entonces iba ahí por la 170. Y entonces íbamos pasando por ese lado y mi esposa apenas se voltea y hace. Y me abrió los ojos como si le fuera a echar gotas. Y yo seguí. No vi la señal. Y entonces en el semáforo allá abajo de la Subacota, entonces otra señal. Caballero, cuando su esposa le infle los cachetes, preocúpese. Y no haga la pregunta de cualquier hombre: ¿estás brava? Y entonces me dice: pues claro que estoy brava. ¿No vio que yo lo miré y le hice caras de que quería mazorca? Yo le dije: sí, pero no me dijiste. Y a veces, aunque suene risible, a veces Dios nos hace muecas, nos hace señales de humo, nos saca letreros, nos grita a través de las circunstancias, a través del paisaje, a través de una predicación, a través de una película, de cualquier circunstancia, pero nosotros como que no las cogemos. No las cogemos. Y todo desierto tiene una señal para ti, porque todo desierto tiene un propósito. Lo que pasa es que no debemos llamar desierto a lo que no es desierto, porque algunas de las cosas que vivimos son malas situaciones que terminan siendo materia prima en manos de Dios. Pero cuando Dios nos lleva a un desierto, así como el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, así como intencionalmente Dios dijo a Moisés: vaya donde Faraón, porque yo necesito primero que saque a esta gente al desierto, antes de ir a la tierra prometida, al desierto, porque yo quiero que vean mis señales. Ahora tenemos que estar apercibidos. Y pensando en esto de las señales, mire que Moisés duró 40 años trabajando en el desierto. O sea que para Moisés andar y caminar sobre los desiertos ya era muy normal. Y cuando uno se acostumbra a algo, la mayoría de las cosas se vuelven paisaje, digo yo. Como le pasó al pueblo de Israel. Fíjense que el pueblo de Israel, yo siempre digo: uy, hubiera sido espectacular haber estado un día. Yo 40 años fue mucho, pero yo digo, chévere uno poder transportarse en la máquina del tiempo y haber estado ahí y haber visto la columna de nube en el día y todo. O sea, yo creo que eso tuvo que haber sido monumental, una cosa espectacular. Y en la noche venía una columna de fuego para guiar al pueblo en medio del desierto. Yo creo que eso tenía que ser un fenómeno natural espectacular. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver alguna vez un fenómeno natural, pero ese tipo de eventos es espectacular. ¿No? Eso que medio
hay un eclipse y todo el mundo, las noticias y todo el mundo quiere verlo, imagínense lo que fue para ellos ver en vivo y en directo un fenómeno de estos. Entonces yo creo que al principio, los primeros días o la primera vez, cuando ellos vieron que descendió la columna de fuego, ellos dirían, ¡wow! No, de verdad. De verdad. Y la columna de fuego se movía y todos empezaban a moverse, apenas se movía. Y si era la columna de nube, ¿y cómo hacían todos? Sí, cuando usted ve el carro de sus sueños, ¿no ha visto? ¿No ha visto cuando uno, es típica de turista, cuando uno va a Estados Unidos y uno ve un carro fino, un Lamborghini? Y si la típica foto, yo sé si usted ha viajado a algún lugar y ha visto un carro, todos se toman la foto al lado del carro. Yo tengo como 2 de esas. Y la ponen uno en Facebook, para chicanear. Y uno con esa, pero todo el mundo sabe que el carro no es de uno. Yo no sé por qué los colombianos hacemos eso, pero bueno. Eso solo me pasa a mí. El tema es que con el tiempo, o cuando uno se casa y uno está esperando, yo también lo decía, uno el día que se casa, las mujeres están pensando en una cosa y los hombres en otra, ¿verdad? ¿Qué piensa un hombre en el día del matrimonio? ¿En qué está pensando cualquier hombre nominal? En la noche de bodas. Diga la verdad, confiéselo. El día que me casé, yo me acuerdo que el pastor César que me decía, Germán, me miró a los ojos y me dice, tienes ojos golositos. Y yo llegué, sí, y de verdad yo estaba pensando en otra cosa. Yo quería que se acabara la fiesta, que todo el mundo se fuera. Y entonces sí, y de verdad, y cuando uno llega a ese momento y entonces uno mira a su esposa, ¿uno qué dice de hombres? ¡Ah, bestia! Pero con el tiempo, las cosas que al comienzo decíamos, wow, se convierten en paisaje. Y después de no sé cuántos años, no sé si te pase, pero hay hombres que ya dicen otra vez lo mismo. Y le pasó al pueblo de Israel, que ya lo que le parecía wow, sí, otra vez ahí está la nube. Como nos pasa a nosotros cuando estamos aquí en la iglesia, otra vez la misma canción, otra vez Daniel con las mismas alabanzas, ya como que no el pastor, otra vez con las mismas enseñanzas, otra vez en el encuentro con la misma es que el hombre viejo, otra vez el Jesús y el leproso, otra vez. Y entonces nos acostumbramos y nos perdemos las señales de Dios. Uno de los grandes problemas para el ser humano es la costumbre. La costumbre. Y decimos con orgullo, somos animales de costumbres. Así que Moisés estaba acostumbrado a ver chamizos todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Qué hay en un desierto? Chamizos. ¿Y usted cree que en 40 años cuántos chamizos Moisés vio quemarse? ¿Usted cree que en 40 años, en un desierto donde hace sol todo el tiempo, normalmente hay incendios? ¿Usted cree cuántas veces Moisés vio quemarse un chamizo? Yo creo que muchas veces. Para Moisés era normal ver chamizos prendidos, pero un día uno de esos chamizos encendidos llamó su atención y entonces se acercó, porque Moisés estaba apercibido. Ay, me pegó Noé. Moisés estaba apercibido. Y una de las cosas que yo te quiero invitar, que si tú estás pasando por un proceso de desierto, que Dios te metió allí para formarte, que estás caminando por procesos complejos en tu vida, yo quiero decirte que tienes que abrir más tus ojos espirituales y mirar que Dios está mandándote una señal. A lo mejor lo que en este proceso te está pidiendo es: yo quiero que seas mejor papá. Me pasó a mí particularmente, porque yo estaba en un momento de mi vida profesional muy bueno, viajaba todo el tiempo, pero Dios empezó a traer el desierto.
Y entonces empezó a quitar el trabajo, empezó a quitar los recursos, empezó a quitar una cantidad de cosas para decirme: tienes que ser mejor papá y no puedes repetir la historia del tuyo. ¿Cuántas veces Dios ha metido nuestras vidas en desierto simplemente para decirnos: tienes que dejar el orgullo, tienes que tratar a tu esposa mejor de lo que la tratas, tienes que recuperar el primer amor, tienes que cambiar tu vida? Y yo te invito en este tiempo que si tú estás pasando por un proceso de desierto, que tú abras más tus ojos espirituales y que descubras qué es lo que Dios quiere cambiar en tu vida. Número 3, quita tu calzado para andar en santidad. Todos conocen, yo creo que la mayoría conoce la historia, que cuando Moisés ve el chamizo, ve la señal, dice: veo algo diferente aquí. Entonces se acercó y fue hasta allá. Y lo primero que se encuentra es la voz de Dios. En el desierto siempre, siempre, siempre estará la voz de Dios detrás de una señal. Siempre está la voz de Dios. Así que Moisés se acerca y escucha la voz de Dios. Y lo primero que le dice Dios a Moisés es: quita tus sandalias, mira tus zapatos. Cuando Dios habla, antes de empoderarte, porque Dios siempre habla para empoderarnos, Dios no nos habla para hacer visita. Dios no te habla para hablar carreta. Dios te habla porque quiere algo específico contigo. Cuando Dios habla es porque Dios quiere algo específico. Y entonces Dios le dice a Moisés: mira abajo, mírate los pies. Porque Dios, en todo proceso de desierto, una de las cosas que quiere hacer en medio de nosotros es arreglar nuestra manera de caminar. ¿Cómo estamos andando? ¿Cómo estamos caminando? ¿Qué sitios estamos frecuentando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y la pregunta para ti en esta mañana es: ¿cómo estás andando? Yo me acuerdo que mi abuelita, yo tenía abuela paisa, y me decía siempre: manéjese bien, papito. ¿Cómo te estás manejando? ¿Cómo te estás conduciendo? Y aquí con este tema del calzado, esto tiene una implicación un poquito más profunda, porque no sé si ustedes se acuerdan el comercial de Sofía Vergara, el primer comercial de Sofía Vergara, que era de Pepsi, ¿se acuerdan? Que ella caminaba sobre la playa. ¿Y cómo caminaba? Porque ¿qué pasa cuando uno es rolo y va a la playa y se quita las chancletas? Se quema los pies. Y una de las cosas que Dios quería que Moisés sintiera era el peso de la gloria de Dios en sus pies. El Señor quería que Moisés sintiera el dolor de lo que implica caminar en santidad, porque caminar en santidad no es fácil. Duele, duele. A mí me cuesta horrores vivir en santidad. Yo me acuerdo que la lucha que yo tenía en el área sexual cuando era joven, soltero, pues era no fornicar, ¿verdad? Tratar de estar en santidad, tratar de caminar correctamente y manejar mi sexualidad de manera correcta. Pero me casé y ahora el problema es no adulterar. Sí, porque hay gente que piensa que dice: no, yo ya me caso y ya se arregla el problema. No, sigues luchando. Seguimos luchando con nuestro carácter, seguimos luchando con lo que hablamos, con lo que pensamos, tantas cosas con las que luchamos. Y una de las cosas que Dios quería que Moisés sintiera era el peso de la santidad. Porque es que cuando uno está con zapatos, uno no siente. Y nosotros a veces tenemos zapatos espirituales. Porque el hacer, el ministerio, muchas veces nos hace perder la sensibilidad. Hacemos tantos encuentros, llevamos tantos años sirviéndole a Dios, haciendo cosas, sirviendo en la alabanza, sirviendo en la red de servicio, haciendo misiones que ya se vuelven paisaje.
Todos los domingos venimos, tenemos la costumbre de cantar, de ministrar, de hacer, vamos a hacer las misiones, yo ya me sé las charlas de los encuentros de memoria, y eso te quita la sensibilidad. Y una de las cosas que Dios le dice a Moisés: yo necesito que te quite los zapatos. Hay momentos donde uno se tiene que quitar el ministerio, los títulos, las responsabilidades para poder sentir la presencia de Dios. Hay personas que vienen acá los domingos y dicen: yo no sentí nada. Yo ya voy a los encuentros y yo ya no siento nada, porque yo ya todo me lo sé. Y una de las cosas que Dios necesita es que tú y yo sentamos el peso de la santidad, de lo que significa su presencia. Y Dios utiliza los desiertos para que tú y yo le conozcamos. Eso dijo el profeta: en el desierto yo te conocí. Es que es en el desierto donde uno conoce realmente a Dios y donde uno entiende el peso de la presencia de Dios. Número 4, y una de las más difíciles: Moisés fue obediente. Y una de las cosas que yo he aprendido en este proceso es que Dios ama más la obediencia que los sacrificios. Llegó un punto donde Dios dice a través del profeta Isaías: hastiado, hastiado, hastiado estoy de los sacrificios. Lo único que yo demando de este pueblo es que me obedezca. Jesús le dijo a sus discípulos un día: ustedes me aman, entonces obedezcan. Si me amáis, guarden mis mandamientos. Porque qué fácil es decir que amamos a Dios, pero qué difícil es obedecer la voz de Dios. Y fuera de eso se nos ocurren en el proceso ideas. Diga conmigo: ideas. Estaba Pedro, Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración. Jesús se transfigura, Jesús se presenta tal y como es a 3 de sus discípulos amados, y adicionalmente se aparece Moisés y Elías. Y entonces, en pleno proceso de la gloria de Dios, ojo con esto, la gloria de Dios. ¿Usted se imagina ese evento sobrenatural? ¿Usted se imagina que Jesús se apareciera y fuera eso se apareciera Moisés y Elías? El mayor referente que ellos tenían, o los dos mayores referentes para ellos: Moisés, que es la representación de la ley, y Elías, la representación del poder de Dios, de la voz de Dios para el pueblo de Israel. Y ellos estaban maravillados. Y en medio de un momento de gloria, de presencia de Dios, a Pedro se le ocurre una gran idea. Y Pedro dice: Señor, ahora la idea no estaba mala. ¿Por qué no hacemos unas enramaditas, unas carpitas? Una para Moisés, una para Elías y una para ti. Nos quedamos todos acá. No, de verdad, hay gente que en los encuentros me dice: ¿por qué no nos quedamos una semana más? ¿No sería una buena idea? No, la idea no estaba mala. Pero una de las cosas que yo aprendí es que aún en la misma gloria de Dios, tus ideas no necesariamente son las mejores ideas. Y David lo aprendió con creces también en un proceso, porque dice la Biblia que David estaba apasionado por la presencia de Dios. Apasionado. Una de las cosas que Dios amaba de David era que él realmente apreciaba el peso de su gloria. En el Salmo 123 dice que David dijo: yo no voy a descansar. Hizo un juramento y dijo: yo no descanso, no voy a encontrar reposo hasta que el arca del pacto esté en el lugar donde tenga que estar, donde la presencia de Dios tenga reposo. David estaba muy apasionado, y en el momento que David se vuelve rey de Israel, dice: voy a llevar el arca del pacto a Israel, porque el arca del pacto había sido secuestrada, robada por los filisteos. Así que David dice la Biblia, eso está en Primera de Crónicas capítulo 13, y a David se le ocurrió una gran idea. Dice la Biblia que David consultó con el pueblo si les parecía llevar la presencia de Dios. Todos dijeron: pues claro, buena idea, mi rey. Pero Dios tenía un diseño para llevar la presencia de Dios, porque Dios tiene siempre diseños. Lo que pasa es que nosotros estamos siempre listos para hacer contrapropuestas, aunque sean buenas ideas. Y a David dice la Biblia en ese pasaje de Primera de Crónicas 13 que David preparó un carro nuevo, cuando lo que había dicho Dios y el diseño de Dios era: la presencia de Dios se lleva en los hombros, y los levitas lo llevan en los hombros. Pero David dijo:
yo tengo plata, yo tengo poder, yo tengo riquezas, así que le voy a hacer mi mejor ofrenda a Dios, una ofrenda extravagante, y le voy a hacer un carro de oro para que la presencia de Dios vaya allí. ¿Cuántas veces tenemos buenos deseos de hacer cosas para Dios? Pero los mejores deseos, y David tenía en su corazón la mejor de las intenciones, pero cuando tus ideas no son las ideas de Dios ni corresponden al diseño de Dios, entonces Dios siempre va a poner una piedra en el camino. Y mientras ellos llevaban la carreta, dice la Biblia que, y yo creo que intencionalmente Dios puso una piedra en el camino, y entonces una piedra movió la carreta, y el arca del pacto, que simboliza y representa la presencia de Dios, se fue a caer. Entonces Usa, uno de los levitas, uno de los siervos que estaba ahí, dijo: ¿cómo se va a caer la presencia de Dios? Y se lanzó y puso la mano, y dice la Biblia que Dios lo hirió en ese mismo instante, y Usa murió. Y uno diría: ¿pero por qué? Se chifló Dios otra vez. Lo que pasa es que Dios tiene un diseño para cada cosa. Y cuando a ti y a mí se nos ocurre salirnos del diseño y del plan de Dios, aunque sea muy loable, aunque parezca bueno, aunque parezca lindo, eso enfada a Dios, porque Dios lo que busca de nosotros es obediencia. ¿Cuántas veces estamos sirviendo, pero en lo que nos gusta y no en lo que Dios nos llamó? ¿Cuántas veces estamos haciendo lo que nos parece, no lo que Dios nos llamó? No necesariamente nos tiene que gustar. Yo les confieso que yo hace no más de 3 o 4 años yo decía: pastor, yo. En un momento de mi etapa profesional que me estaba yendo tan bien, y yo lo tengo que confesar y lo confieso ahora con vergüenza, porque realmente me estaba yendo bien profesionalmente, y yo le dije: Dios, yo ya llevo muchos años sirviéndote. El otro año yo voy a cumplir 30 años de conocer a Dios, y de esos 30 años yo creo que los últimos 26, 27 años yo he servido apasionadamente a Dios. Desde el día que yo entregué mi corazón a Dios, yo he estado, y algunos que me conocen saben que es verdad. Y yo he tratado de servir a Dios con todas mis fuerzas y involucrarme en cuanta cosa me puedo involucrar en el servicio a Dios. Pero yo hace no más de 3 o 4 años yo dije: yo me voy a dedicar a hacer más bien dinero, porque yo ya he servido mucho a Dios. Pero no había entendido que Dios tenía un diseño para mi vida, para mi familia. Y yo pensaba que el diseño era tener una gran empresa, era traer compresores desde Europa para venderlos aquí y hacer el negocio. Y yo decía: y con esa plata voy a servir a Dios. Y yo quise traer mi carro nuevo a Dios. Y muchas veces tenemos tantas buenas intenciones, pero a veces Dios no quiere tu mejor carro, no quiere lo mejor de ti, quiere tu obediencia. No sé si me estoy haciendo entender. Dios no quiere tu mejor esfuerzo. Dios no quiere y no necesita tu excelencia siempre. Dios lo que demanda de ti es tan solo obediencia. Y termino con esto, el último: la revelación de Dios en el desierto. Dios se revela en el desierto. Dios se deja ver en el desierto. Y yo siempre me pregunté: ¿por qué Dios, si Dios tiene nombre y tiene tantos nombres? ¿Usted sabía que Dios tiene varios nombres? ¿Por qué cuando Moisés le dice: bueno, si yo voy a donde Faraón, porque ya Dios le había dado un propósito a Moisés, Moisés entendió que la señal era para recibir una misión? Cuando Dios te meta al desierto es porque te quiere formar, quiere que veas las señales, porque detrás de la señal hay una misión. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, iglesia? Detrás de la señal hay una misión. Y entonces Dios le da la misión a Moisés, y Moisés empieza con sus ideas. Señor, más bien que hable Aarón, más bien yo no, porque yo no soy tan bueno. Y empieza esa discusión y esa presentación de argumentos, pero finalmente Dios le da su revelación. Pero me sorprende que Moisés dice: Señor, pero ¿y como que de parte de quién digo?
Sí, y me sorprende mucho porque Dios no le dice, dígale que Jehová. Le dice, yo soy, te manda. O sea, se chifló Dios. O sea, ¿por qué no le dice las cosas? A veces la lógica de Dios es tan sencilla, los complicados somos nosotros, con nuestra lógica humana. No le metas tanta lógica. Pero Dios le dijo, ¿sabe por qué? Y yo pidiéndole a Dios una explicación, y yo sentí en mi corazón que Dios me dio la respuesta. Y me dijo, porque en cada desierto hay mucha necesidad, mucha, porque los desiertos son diversos. Y en algunos desiertos sí te toca tu salud. En algunos otros desiertos sí se toca la economía. Sí pasa. En algunos otros desiertos incluso viene la muerte, como le pasó a Job. Vienen tragedias, vienen situaciones, y uno diría, Dios, ¿por qué? Pero yo le decía a Dios, explícame eso, y me dijo, claro, es que para cada necesidad hay un nombre de Dios. Yo soy Jehová Jireh, tu proveedor. Y cuando estés, Dios le decía, Moisés, cuando estés en problemas económicos, yo soy Jehová Jireh, el que te va a respaldar. Yo soy Jehová Nisi, tu bandera que va delante tuyo. Cuando sientas que ya no tienes fuerzas, cuando sientas que estás cansado, cuando te sientas confundido, siempre puedes acudir a mí como una señal para que vayas detrás mío. Yo soy tu sanador, yo soy tu guardador, yo soy el que te sostiene. Por eso Él dijo, yo soy. Porque en cualquier área de tu vida, para cualquier desierto y situación que tú estés pasando, Dios es lo que tú y yo necesitamos. Y en este proceso te puedo decir, y eso se lo aprendí a un pastor que se llama Pastor Rudy Gracia. Póngase de pie, por favor. El Pastor Rudy Gracia decía, y por fin lo entendí, porque él decía, tú nunca sabrás que Dios es tu todo hasta el día que no tengas nada. Y Dios tuvo que ir quitando cosas de nuestra vida para que nos diéramos cuenta que Él es nuestro todo. Mire, después de 30 años, después de 30 años de cristiano, de ministrar alabanza, de predicar, de hacer cosas para Dios, solo hasta este año puedo decir con toda la certeza de mi corazón, Dios es mi proveedor. Pero Dios me tuvo que quitar el trabajo, Dios me tuvo que quitar las oportunidades, los proyectos, las cosas, para que me diera cuenta es que tú necesitas depender de Dios. Y el 20 de julio celebramos la independencia de Colombia. Todos se quieren independizar. Los hijos están cansados de los papás y se quieren independizar. Los empleados están cansados de la empresa y de los jefes y se quieren independizar. Los empresarios están cansados y se quieren independizar de los bancos. Las naciones se quieren independizar. Los catalanes se quieren independizar de España, los paisas se quieren independizar de Colombia. Todo el mundo está gritando independencia. Pero Dios, una de las cosas que me habló este 20 de julio fue, Germán, mientras Colombia grita independencia, yo necesito que tú levantes tus manos y grites dependencia. Y yo te voy a invitar a que levantes tus manos y que le digas al Señor, hoy voy a pegar mi grito de dependencia de ti. Yo te necesito, Señor, en mi corazón. Dios, no quiero seguir luchando con mis propias fuerzas. No quiero seguir lidiando con mi capacidad, con mi talento, con mi conocimiento. Quiero conocerte en verdad. Quiero conocerte cada día más a ti.